Quien no da, pierde. Todos los días. ¿Oras por prosperidad? ¿Le pides a Dios puertas abiertas, bendiciones, crecimiento en tu vida financiera y espiritual? Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Has sido generoso todos los días? La mayoría de las personas quiere cosechar, pero no siembra nada. Anhelan abundancia, pero viven con miedo de perder lo poco que tienen. Pero aquí está la verdad bíblica que muchos ignoran. El cielo no responde a manos cerradas, y cada día que no das, estás perdiendo. Hoy vas a comprender por qué la generosidad diaria no es solo un buen consejo o una frase motivacional. Es una llave espiritual, respaldada por la palabra de Dios, que activa el flujo de la verdadera prosperidad. Voy a mostrarte lo que dice la Biblia, cómo incluso millonarios aplican este principio, aún sin saberlo, y qué consecuencias viven aquellos que lo... Quédate conmigo hasta el final, porque el último capítulo traerá un desafío práctico que podría cambiar radicalmente el rumbo de tu vida financiera. Pero antes, haz esto. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Y suscríbete si estás buscando prosperar de la manera correcta, fundamentado en la palabra de el costo invisible de no dar. Lo que no puedes ver, te está costando más caro de lo que imaginas. Muchos piensan que no dar es una forma de protegerse. Guardan cada centavo con temor al mañana. Evitan compartir porque temen que les falte. Pero hay un costo invisible detrás de esa actitud. Y ese costo no es solo material. Es espiritual, emocional y sí, también financiero. La Biblia lo dice con claridad impactante. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. En Proverbios 11:24. La lógica de Dios es completamente opuesta a la lógica humana. En el mundo, guardar parece asegurar, pero en el reino, dar es confiar. Cada vez que eliges no dar, estás diciéndole a Dios, aunque sea inconscientemente, que confías más en el dinero que... Y eso, hermano, hermana, tiene un precio real, el costo espiritual. Las manos cerradas bloquean el fluir de la gracia divina. Dios no multiplica lo que no estás dispuesto a sembrar. La generosidad es una lengua espiritual. Cuando esa lengua se silencia, el cielo también se queda en silencio. El costo emocional, la avaricia crea ansiedad. Cuanto más retienes, más miedo tienes de perder. Y ese miedo te encierra en un ciclo de escasez mental. Una mentalidad que paraliza tus decisiones, frena tus sueños y detiene tu crecimiento personal y financiero. El costo financiero. Lo más triste es que muchos no lo notan, pero la falta de generosidad cierra puertas, y no solo espirituales. Se cierran oportunidades, relaciones, asociaciones, en los negocios, en la vida, en lo social. Quien no comparte, se aísla, y la riqueza no prospera en él. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven atrapadas en lo poco? Personas que incluso prosperan un poco, pero pronto todo se les escapa de las manos. ¿Sabes por qué? En muchos casos, hay una raíz de retención, un miedo profundo a dar, una resistencia interna a soltar. Pero Cristo fue claro, directo y radical. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Eso no es solo una frase hermosa. Es una clave espiritual, y cuando ignoras esa clave, bloqueas tu cosecha. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas. Es un costo silencioso, un precio oculto, que pagas en cuotas invisibles, cuotas que se acumulan con el tiempo y terminan drenando tu propósito. Ahora te hago una pregunta personal y profunda. ¿Cuántas bendiciones ya perdiste por no haber sembrado cuando tuviste la oportunidad? El principio bíblico de la multiplicación. La multiplicación nunca comienza con lo que te falta, siempre comienza con lo que ya tienes y con lo que decides entregar. En toda la Biblia, cada acto de multiplicación vino después de una entrega. Piensa un momento, Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero ese milagro solo ocurrió porque un niño estuvo dispuesto a entregar lo poco que tenía. Si ese muchacho se hubiese callado, escondido o aferrado a su comida, nada habría sucedido. Esto revela un principio poderoso y profundo. Dios solo multiplica lo que es entregado. Ahora, si este principio es tan claro, ¿por qué tantas personas aún se aferran a lo que tienen? Porque fueron entrenadas para creer en la escasez, porque aprendieron a vivir con miedo, porque confundieron la prudencia con el apego. Pero el reino de Dios no opera por miedo, opera por fe viva y la fe no retiene, la fe ofrece. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo fue buscado por una viuda desesperada. Ella tenía deudas impagables y sus 2 hijos estaban a punto de ser tomados como esclavos. Todo parecía perdido, pero Eliseo hace una pregunta que cambia la historia. ¿Qué tienes en casa? Ella responde, nada, excepto una vasija de aceite. Y con ese casi nada, Dios hizo que fluyera suficiente para pagar todo y aún sobra. El aceite solo dejó de fluir cuando se acabaron las vasijas.
En otras palabras, el flujo de la provisión es proporcional a tu disposición a entregar y a expandir. Esa es la esencia de la multiplicación bíblica. Todo lo que se pone en las manos de Dios se expande. ¿Quieres vivir más? Entrega tu tiempo. ¿Quieres tener más sabiduría? Comparte lo que sabes. ¿Quieres crecer financieramente? Da con intención espiritual. La generosidad no te empobrece, te posiciona para la multiplicación. Y aquí hay algo que los millonarios han aprendido, incluso sin conocer versículo. El dinero detenido no crece. El capital solo crece cuando se mueve, cuando circula, cuando se siembra. Espiritualmente funciona igual. La semilla no plantada nunca da fruto, y Dios no puede multiplicar lo que mantienes enterrado por miedo. Así que hoy, si quieres ver algo crecer en tu vida, entrega lo poco, lo mucho, lo que tengas en tus manos, porque el cielo responde al que se mueve con fe. El peligro de la riqueza estancada. ¿Qué le ocurre al agua cuando deja de fluir? Se pudre, genera moho, mosquitos, enfermedades. Se vuelve pesada, oscura, tóxica. La misma lógica se aplica a la riqueza cuando deja de circular. El dinero, cuando no se mueve con propósito, se convierte en una prisión. Envenena el corazón, endurece la mente y ciega la visión espiritual. La riqueza detenida se transforma en idolatría silenciosa, y la Biblia nos alerta claramente sobre esto. En Ezequiel 16, Dios acusa a Jerusalén de volverse vanidosa, con los regalos que él mismo les había. Comenzaron a usar el oro y la plata, que venían de Dios, para fines egoístas y corruptos. ¿El resultado? La bendición se transformó en maldición. La estancación de la riqueza no es solo un riesgo económico, es un riesgo espiritual profundo. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa generaciones. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. En otras palabras, el lugar donde dejas tu dinero define la dirección de tu corazón. Mucha gente cree que está siendo sabia al guardarlo todo, al no donar, al no comprometerse con causas, al evitar todo lo que implique entrega. Pero detrás de esa supuesta prudencia, muchas veces se esconde el miedo. Un miedo disfrazado de planificación, un control oculto bajo la apariencia de sabiduría, pero el control bloquea el flujo, y si el dinero no fluye, se pudre espiritualmente, comienza a ocupar el lugar de Dios, y ahí surge el mayor de los peligros, la ilusión de seguridad, la falsa paz que viene de un saldo bancario, la sensación de que todo está bien, porque hay una reserva. Pero el reino de Dios no se mueve por reservas acumuladas, se mueve por confianza plena, y la confianza se prueba en el acto de dar, no en el acto de guardar. Pensemos en José, el que fue vendido por sus hermanos y terminó gobernando Egipto. Cuando Dios le dio sabiduría para almacenar grano durante los años de abundancia, no fue para enriquecerse a sí mismo, sino para salvar naciones. La abundancia tenía un propósito, tenía una misión, un destino mayor. Riqueza sin misión es estancamiento, riqueza sin generosidad es idolatría, riqueza sin flujo es solo apariencia. Tal vez no lo notes, pero si tu dinero está estancado, está muriendo lentamente, y tal vez esté matando tu propósito. Ahora te pregunto, ¿qué has detenido que deberías estar dejando fluir? Generosidad diaria, semilla o sacrificio. Generosidad diaria, para muchos, suena como un sacrificio constante, como renunciar a lo poco que se tiene, como una carga que agota el alma. Pero ¿será que eso es realmente así? La Biblia presenta la generosidad no como una carga, sino como una semilla viva, poderosa, que cuando se planta día tras día, produce vida, fruto, transformación y cosechas que superan lo imaginable. Jesús enseñó que cada acto de entrega, por más pequeño que parezca, tiene valor eterno en el reino. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Ahí está la diferencia. El sacrificio pesa, hace doler, cansa, genera resistencia. La semilla nace, crece, transforma, da esperanza, abre caminos que antes no existían. La generosidad diaria no es un costo, es una inversión. Es el depósito que haces en la cuenta de tu fe, en la cuenta de tu propósito, en la cuenta de tu futuro eterno. Piensa en los grandes millonarios que llegaron lejos, no solo por lo que ganaron, sino por lo que dieron en su trayectoria. Warren Buffett, por ejemplo, es mundialmente conocido por su compromiso con la filantropía constante, incluso siendo uno de los hombres más ricos del planeta. Él comprende algo que muchos aún no entienden. Dar no disminuye tu legado, al contrario, lo expande, lo inmortaliza. Este hábito diario de dar crea un canal espiritual abierto, una especie de corriente invisible de favor, una conexión directa con el flujo de provisión divina. Y escucha esto, la generosidad no siempre tiene que ver con dinero, también puede ser tiempo, atención, conocimientos, cuidado, una palabra de ánimo, una ayuda concreta.
Lo que importa no es o cuánto, sino la intención con la que lo... Ahora te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Estás viendo la generosidad como una obligación o como una oportunidad divina, como un sacrificio que te quita o como una semilla que te multiplica? Ese cambio de mentalidad lo cambia todo. Porque cuando comienzas a ver cada acto de generosidad como una siembra de fe, el miedo de perder es reemplazado por la certeza de que estás sembrando para una cosecha abundante. No se trata de cantidad, se trata de constancia y propósito espiritual. Un grano de trigo no se convierte en un árbol en un solo día. Es la siembra diaria lo que genera un bosque. Este es el secreto de los millonarios que prosperan con principios bíblicos. No acumulan para sí mismos, sino que distribuyen con sabiduría para crecer. El poder de la gratitud en la generosidad. La gratitud es más que un sentimiento, es una postura espiritual. Y cuando esa gratitud se expresa a través de la generosidad, algo sobrenatural se activa. ¿Alguna vez has notado que las personas verdaderamente agradecidas son naturalmente generosas? Ellas no dan por obligación, dan con alegría, con un corazón ligero, porque reconocen una verdad profunda. Todo lo que tienen es un regalo. La Biblia lo afirma con dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. En todo, en la abundancia y en la escasez, en la victoria y en la espera, en los días fáciles y en los días difíciles. ¿Por qué? Porque la gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia. El que es agradecido con poco, es confiable con mucho. Y el que entrega desde un corazón agradecido, activa principios espirituales que el orgulloso, el tacaño y el ingrato nunca podrán Observa a los millonarios que más perduran. Muchos de ellos practican la generosidad como un ritual de gratitud diaria. Para ellos, donar no es un acto aislado. Es una manera de recordar: no soy dueño de esto, solo soy un administrador. La gratitud produce humildad, y la humildad atrae el favor de Dios. Cuando tú das desde la gratitud antes de la provisión, activa el milagro. Mucha gente dice: cuando tenga más, voy a dar. Pero el reino funciona de manera opuesta. Cuando das con gratitud, es que recibes más. La generosidad motivada por gratitud no espera sobras. Ella siembra aún en tiempos de escasez. Como aquella viuda que entregó sus 2 monedas en el templo, todo lo que tenía. Jesús no la elogió por la cantidad, sino por la intención, por la entrega total, por la fe, por la gratitud. ¿Y tú? ¿Cómo estás sembrando? ¿Estás dando con gratitud o estás reteniendo, esperando días mejores? Déjame decirte algo que puede cambiar tu temporada. Hoy es el día de agradecer. Hoy es el día de sembrar. Porque la gratitud es como agua para tu semilla. Sin ella, nada crece. El ciclo espiritual de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembras, lo cosechas. Esta es una de las leyes más poderosas del reino de Dios, y al mismo tiempo, una de las más ignoradas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Nota lo que dice. No dice quizás, ni si Dios quiere, ni en algunos casos especiales. Está escrito con certeza absoluta, con claridad divina. Es una ley espiritual universal. Cosechas exactamente lo que siembras. Si siembras generosidad, cosechas provisión. Si siembras egoísmo, cosechas escasez. Si plantas fe, cosechas milagros. Si plantas miedo, cosechas estancamiento. El ciclo de la siembra no es casualidad, es diseño divino. Dios estableció este principio para que sus hijos no dependan de las circunstancias, sino de una verdad mayor. Toda acción tiene una reacción espiritual. Sin embargo, muchos quieren cosechar sin sembrar. Quieren milagros sin obediencia, abundancia sin entrega, fruto sin raíces. Y cuando no ven resultados, culpan al cielo, sin entender que han cruzado los brazos frente a una tierra fértil. Pero escucha con atención. Nadie siembra hoy y cosecha mañana. Toda cosecha requiere paciencia, fe y constancia. Mira el ejemplo de Isaac. En Génesis 26, él sembró en tierra seca, en tiempos de crisis. A los ojos humanos era una locura total, pero él no fue guiado por lo que, sino por lo que creí. Y la Biblia dice: ese año cosechó al 100 por 1, porque Jehová lo bendijo. Una cosecha de 100 veces más, no por estrategia humana, sino por obediencia a un principio eterno. Ese es el poder de la siembra. Rompe la lógica del mundo y activa la lógica del reino. Muchos millonarios exitosos viven este ciclo espiritual. Aunque no siempre lo comprendan en términos bíblicos, saben que para recibir, primero hay que entregar. Empresas que donan a causas nobles, líderes que levantan fundaciones, filántropos que redistribuyen su riqueza, todos ellos cosechan influencia, expansión, paz interior y propósito duradero. Por otro lado, hay quienes guardan todo
y lo pierden todo. Como en la parábola del siervo que enterró su talento. No lo perdió por malgastarlo, lo perdió por no usarlo, por tener miedo, por no confiar en el Señor. Aquí hay un secreto para quien tiene oídos espirituales. La generosidad acelera la cosecha. Cuanto más siembras, más rápido viene la cosecha. Y cuanto más constante eres en sembrar, más abundante será tu temporada de recoger. Pregúntate con honestidad, ¿estás sembrando todos los días? ¿O solo cuando te sobra tiempo y recursos? Recuerda, hasta las lágrimas pueden ser una semilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. En el reino, nada se pierde, todo se siembra, y todo lo que se siembra con fe, regresa multiplicado. La riqueza como herramienta, no como ídolo. El dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor. Fue creado para servir, no para gobernar, para ser usado con propósito, no para ser adorado en secreto. La Biblia nunca condenó la riqueza. De hecho, muchos de los hombres más cercanos a Dios fueron extremadamente ricos. Abraham, Job, David, Salomón, todos fueron bendecidos con riquezas materiales, y aún así, amigos de Dios. El problema nunca fue el dinero. El verdadero peligro es ser controlado por él. Jesús fue muy claro. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las Mateo 6:24. La palabra que Jesús usa aquí para riquezas es mamón, un nombre que representa una entidad espiritual. Jesús no estaba hablando solo de billetes o monedas, sino de un espíritu que intenta reemplazar a Dios como tu fuente de seguridad. Y lamentablemente, muchos caen en esa trampa. Comienzan con fe, humildad y generosidad. Pero a medida que las cifras en la cuenta bancaria crecen, el corazón se enfría. La riqueza se convierte en altar, el saldo, en ídolo, la seguridad financiera, en sustituto de la fe. Pero el propósito real de la riqueza es servir al reino de Dios, ser herramienta, no trofeo. Instrumento de transformación, no objeto de adoración. Piensa en un martillo. Puede construir una casa o romper una ventana. Todo depende de quién lo sostiene. Con el dinero pasa lo mismo. En las manos correctas, puede levantar familias, sostener misiones, alimentar a los hambrientos, multiplicar el bien. Pero en las manos equivocadas, corrompe corazones, destruye hogares y alimenta el orgullo. Mira el ejemplo de Salomón. Al principio, usó su riqueza para honrar a Dios. Construyó el templo, expandió el reino, fue respetado por todas las naciones. Pero en su vejez, se desvió. Se casó con mujeres paganas, acumuló riqueza para sí mismo y permitió que su corazón se alejara del Señor. El resultado, su reinado terminó en decadencia. Por eso, el verdadero millonario bíblico no es el que más tiene, sino el que mejor administra lo que tiene. No adora el dinero, lo pone al servicio del propósito eterno. Él da con libertad, administra con sabiduría, invierte con visión del reino y devuelve la gloria a Dios, siempre. Muchos filántropos exitosos han descubierto esto con los años. Bill Gates, por ejemplo, ha donado miles de millones a la salud y la educación global. No es solo caridad, es visión, es conciencia, es legado. Ellos entendieron un principio eterno. El dinero que no circula se corrompe, pero el dinero que sirve florece. ¿Y tú? ¿Has tratado tu riqueza como una herramienta santa o como un ídolo silencioso? ¿Has usado tus recursos para construir el reino de Dios o solo para levantar tus propios muros? Al final, Dios no te juzgará por lo que acumulaste, sino por lo que hiciste con lo que Él puso en tus manos. ¿Por qué Dios confía más recursos a quien da constantemente? Dios es un Padre que observa, que escudriña el corazón y, sobre todo, que prueba la fidelidad antes de liberar mayores responsabilidades. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Lucas 16:10. La verdad es que Dios no multiplica recursos para acumuladores. Él multiplica en las manos de quienes entienden el principio de la mayordomía. Todo lo que tenemos es de Él, y para Él debe volver. Por eso, quien da constantemente atrae más confianza del cielo. Dios ve la generosidad como un puente seguro para bendecir a otro, y Él siempre elige canales limpios, constantes y fieles. Cuando te conviertes en un dador habitual, no solo en momentos de impulso o emoción, sino como un estilo de vida, le estás diciendo algo al reino: soy confiable, puedes enviar más a través de mí. Piensa en el mar muerto, recibe agua, pero no tiene salida. El resultado, está muerto. Ahora mira al río Jordán, recibe, pero también da. Fluye, mueve vida, es canal. Muchos quieren ser como río, pero viven como tanques cerrados. Acumulan, esconden, retienen y se preguntan: ¿por qué Dios no me prospera? Porque Dios solo llena lo que está dispuesto a desbordar. Mira a José en Egipto. Dios le confió el control de toda la riqueza de la nación. ¿Por qué?
porque José demostró fidelidad, servicio y desprendimiento, incluso en la prisión, incluso como esclavo. Dios vio que no usaría el poder para sí mismo, sino para salvar a una generación. Dios nunca confía mucho a quien no sabe manejarlo. La constancia en la entrega, aunque sean valores simples, aunque sean tiempos difíciles, demuestra tu madurez espiritual y financiera. Incluso multimillonarios como Mackenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos, están donando miles de millones de forma anónima, sin reflectores, por principio, porque saben, el dinero está hecho para moverse. Cuando se detiene, se pudre. Y aquí hay una verdad espiritual. Cuanto más das, más Dios confía. No se trata de comprar bendiciones, se trata de mostrar disposición. Demostrar que tu corazón no está en lo que tiene, sino en a quien sirves. Quien vive con la mano abierta, vive con el cielo abierto. Quien vive reteniendo, cierra los cielos sobre sí mismo. ¿Estás listo para que Dios confíe más en tus manos? Entonces no esperes tener mucho para empezar a dar. Empieza con lo que tienes y hazlo con fidelidad, porque Dios está observando, no el valor, sino la frecuencia, la constancia, la intención. ¿Por qué quien no da vive atrapado en la escasez? La escasez no es solo falta de dinero. La escasez es una mentalidad, es una prisión invisible que ata las manos, endurece el corazón y bloquea el flujo de la provisión divina. Muchas personas viven así, mirando su cuenta bancaria con miedo, tomando decisiones basadas en la carencia, reteniendo hasta el último centavo, y aún así, nada prospera. ¿Sabes por qué? Porque retener es antinatural en el reino. Todo lo que Dios creó funciona en flujo, en movimiento, en entrega. El mar lanza olas, el árbol da frutos, el cuerpo elimina lo que no sirve, pero quien no da, interrumpe el ciclo, y todo lo que se detiene, se pudre. Jesús fue muy claro en Lucas 6:30. Den, y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, será derramada sobre ustedes. Observa, dar viene antes de recibir. Siempre, quien no da, rompe el ciclo de la abundancia. Porque el reino funciona así. Tú entregas, haces espacio, recibes más. La persona que no da, vive con miedo a perder. Pero el miedo es una prisión espiritual. El miedo dice, ¿y si me falta? La fe, en cambio, dice, Dios siempre provee. La escasez no nace de tener poco, nace de la desconfianza, de un corazón cerrado, del egoísmo que asfixia la generosidad. Mira al joven rico que se acercó a Jesús, cumplía con los mandamientos, pero cuando Jesús le dijo, vende todo, da a los pobres y sígueme, se fue triste. ¿Por qué? Porque la riqueza estaba en el lugar equivocado, en el trono de su corazón, y esta es la clave que muchos ignoran. Lo que no puedes entregar, es lo que te posee. Puede que no tengas mucho, pero si lo poco que tienes es una prisión, entonces tu alma está en manos del dinero. Ahora piensa, ¿cuántas personas conoces que siempre dicen, ahora no puedo ayudar? Pero siempre están endeudadas, ansiosas, sin paz. La falta de generosidad no solo cierra la billetera, también cierra el corazón, las relaciones, las oportunidades, los cielos. Y lo peor, quien vive atrapado en la escasez pierde el propósito de la riqueza, porque en el reino, el dinero es semilla, y toda semilla que no se siembra, muere. Mira lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten generosamente y ven aumentar sus riquezas. Otros retienen lo que deberían dar y caen en la pobreza. Esto es espiritual. Es una ley invisible. Cuanto más aprietas, más se te escapa. Cuanto más entregas, más se multiplica. ¿Sabes por qué? Porque quien da se alinea con el corazón de Dios. Y Dios no permite que quien se parece a Él viva con falta. La escasez se rompe con la entrega, se vence con la ofrenda, se destruye cuando dices, Señor, confío más en ti que en lo que tengo. Por eso, si sientes que tu vida está estancada, que tus recursos no fluyen, que tus sueños no avanzan, mira tu mano. ¿Está cerrada o abierta? Porque solo quien abre la mano, activa la cosecha. El misterio espiritual detrás de la ofrenda sacrificial. La mayoría da cuando le sobra, pero los grandes movimientos de Dios siempre ocurrieron cuando alguien entregó lo que... La ofrenda sacrificial no tiene que ver con la cantidad, sino con la intensidad. No se trata de cifras altas, sino de fe profunda. Recuerda a la viuda de Lucas 21. Muchos ricos echaban grandes sumas en el arca de las ofrendas, pero Jesús se levantó para elogiar 2 pequeñas monedas. ¿Por qué? Porque ella no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. En verdad les digo que esta viuda pobre dio más que todos ellos. Lucas 21:3. Ese es el misterio de la ofrenda sacrificial. Dios no mira lo que sale de tu mano, mira lo que queda en tu corazón. Dar cuando todo está bien es fácil, pero sacrificar en medio de la escasez requiere fe, requiere rendición y activa cosechas que solo el cielo puede liberar. Abraham fue probado en este principio. Dios le pidió lo que más amaba, Isaac.
el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Subió al monte, preparó el altar, estaba listo para entregar. Y en el último instante, Dios lo detuvo y declaró: ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Desde ese momento, la historia de Abraham cambió. Apareció la provisión, la bendición fue liberada. Su nombre fue sellado como padre de multitudes. El sacrificio activa el destino, y aquí va algo profundo. Solo sacrifica quien confía. Solo entrega algo valioso quien está convencido de que Dios es mayor que cualquier posesión. Muchos millonarios cristianos conservan este hábito, no porque lo necesiten, sino porque entienden. La ofrenda quiebra el orgullo y protege el corazón. Mira al rey David. Cuando quiso construir un altar al Señor, Arauna le ofreció todo gratis. Pero David se negó con una frase poderosa: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Samuel 24:24. David entendió: la ofrenda que no cuesta no tiene peso espiritual, y esto sigue siendo verdad hoy. La ofrenda que mueve el cielo es la que primero te mueve a ti, la que rompe tu apego, la que exige coraje, la que desnuda tu fe. Puede ser dinero, tiempo, reconocimiento o comodidad, pero cuando lo entregas por amor, se convierte en llave de lo sobrenatural. No es magia, es revelación. La ofrenda sacrificial no compra milagros. Revela cuánto Dios puede confiar en ti, y cuanto más puede confiar, más puede librar. Porque si tú entregas lo que más amas por fe, Dios te entrega lo que nunca podrías comprar con dinero. Tal vez hoy sea el día de subir tu propio monte, no para perder, sino para demostrar que tu corazón ya pertenece al cielo, y los que entregan lo que aman, reciben lo que el mundo jamás podrá ofrecer. La generosidad como estrategia de guerra espiritual. Pocos lo entienden, pero dar dinero con fe no es solo un acto de bondad, es una arma, es estrategia de guerra espiritual. Detrás de cada resistencia a dar, hay una batalla invisible, una lucha por el gobierno del corazón, una guerra entre dos reinos, el reino de Dios y el espíritu de Mamón. Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Este versículo no trata solo de decisiones financieras, habla de lealtad espiritual, de combate, de alineación, de señorío. Mamón no es solo un concepto, es una influencia, un sistema espiritual de control. Quiere convencerte de que tu seguridad está en lo que tienes, que tu identidad depende de tu cuenta bancaria, que dar es perder. Y ahí es donde la generosidad se convierte en resistencia. Cada vez que das con fe, rompes cadenas invisibles que Mamón intenta poner sobre ti. Cada semilla es una declaración espiritual. Mi fuente es Dios, no el dinero. Mi confianza está en el cielo, no en la economía. Yo siembro en lo invisible, porque sé quién gobierna lo visible. Esto es guerra espiritual. Y en esa guerra, la generosidad es ofensiva. Desarma el ego, silencia el orgullo, derrota el miedo. Dios mismo lanza un desafío en Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al alfolí y pónganme a prueba. No es una súplica, es una provocación divina, un llamado al enfrentamiento espiritual. En tiempos bíblicos, antes de entrar en batalla, el pueblo de Israel solía presentar ofrendas especiales. ¿Por qué? Porque sabían que la victoria venía de Dios, no de su espada. Y al entregar antes de la pelea, estaban diciendo: la gloria será del Señor, gane o pierda. ¿Has notado cómo las personas más generosas parecen más libres? No es casualidad, es espiritual, no están atadas a nada, porque ya han decidido quién reina en sus corazones. La generosidad rompe maldiciones, rompe pactos invisibles con la escasez, rompe cadenas de miseria heredadas, y sobre todo, activa protección divina sobre tus finanzas, tu familia y tu futuro. Veamos a Cornelio, en Hechos 10, un gentil, pero su generosidad y sus oraciones subieron como memorial ante Dios. Resultado, un ángel se le apareció, y fue el primer gentil en recibir el evangelio. Su ofrenda movió el cielo. Las guerras espirituales se libran en silencio, pero cada semilla dada con fe es un grito que sacude el mundo invisible. Yo pertenezco al Rey. Mi corazón no está en vez. ¿Quieres vencer batallas ocultas? ¿Romper ciclos de ruina? ¿Atraer intervención divina? Entonces da. Con propósito, con fe, como quien pelea por su destino, porque el dinero que sale de tu mano se convierte en una flecha en la mano de el ciclo divino. ¿Por qué todo lo que das vuelve multiplicado? El mundo enseña: si das, te quedas con, pero el reino enseña: da, y tendrás más de lo que imaginas. La lógica de Dios no es de pérdida, es de multiplicación, y por eso, todo lo que entregas, tiempo, dinero, perdón, atención, regresa, y regresa amplificado. Esta es una de las leyes espirituales más poderosas de prosperidad en el reino. Dar es sembrar, y Dios nunca deja una semilla sin cosecha. Pablo lo explicó en 2 Corintios 9:6.
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Esto no es una metáfora bonita, es una verdad espiritual que se manifiesta en el mundo natural. Personas que viven sembrando consistentemente, sobre todo en lo financiero, relatan cosas que no saben explicar, puertas que se abren, oportunidades que surgen, soluciones inesperadas. ¿Casualidad? No, es cosecha. Hay una diferencia entre simplemente dar y sembrar en el reino. Cuando das sin dirección, es humanismo. Pero cuando das con fe y propósito, activas el ciclo divino de la aplicación. Este ciclo tiene 3 fases. Entrega. Sueltas algo valioso sin esperar nada de los hombres. Obediencia. Lo haces porque sabes que Dios es el dueño y tú, solo el administrador. Cosecha. Dios responde con puertas abiertas, gracia inesperada y provisión sobrenatural. Y no solo en dinero. Relaciones restauradas, ideas inspiradas, sanidad emocional, ascensos laborales, paz en el hogar, protección contra el mal, dirección profética. Dios no te devuelve solo lo material, te da lo que necesitas, en el momento exacto. Y recuerda, quien siembra una semilla, no cosecha una semilla, cosecha un bosque. Cada donación constante activa una cadena de bendiciones. No sabes cuál será la próxima, pero puedes estar seguro, vendrá. Jesús lo prometió en Lucas 6:38. Den, y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa medida apretada habla de abundancia, de más de lo esperado, de cielos abiertos. Así es el ciclo divino. Das con fe, y Dios responde con honor. Siembras en lo invisible, y Dios florece lo eterno. Y cuanto más fluyes en este ciclo, más rápido gira, hasta tocar áreas de tu vida que ni siquiera sabías que necesitaban intervención. Por eso, la pregunta ya no es, ¿vale la pena dar? Sino, ¿qué tanto me puede confiar Dios si sigo sembrando con fidelidad? Porque esta es la verdad. Todo lo que das en el reino, vuelve, y vuelve multiplicado. Transformación a través de la generosidad. Una invitación a una nueva vida. Has visto que la generosidad diaria es mucho más que un acto financiero. Es una elección espiritual. Es una semilla de fe que abre puertas, desbloquea bendiciones y mueve el reino de Dios en tu vida. Cuando das con un corazón rendido, con una fe sincera, estás sembrando un legado, un ciclo divino de multiplicación, protección y victoria. Recuerda esto, la generosidad no empobrece, enriquece, y no es solo una frase de motivación, es una verdad bíblica que Dios confirma cada día en la vida de los que confían en Él. Sé como la viuda de las 2 pequeñas monedas, que entregó todo lo que tenía, aunque fuera poco, o como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar su mayor tesoro, creyendo que Dios proveería, o como David, que entendió que la ofrenda solo tiene valor cuando cuesta algo. Haz de la generosidad tu hábito diario, no como una obligación, sino como una expresión viva de fe, amor y alianza con Dios. Aquí está la invitación. Comienza hoy. Sé constante. Confía en el ciclo divino que transformará no solo tus finanzas, sino también tu alma, tu propósito y tu destino. Y si quieres descubrir cuál es el próximo paso para convertirte en un millonario según los hábitos bíblicos, en el próximo video voy a revelarte cómo la disciplina de la oración y meditación en la palabra son armas poderosas para alcanzar la riqueza con sabiduría. No te lo pierdas. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete al canal Riqueza y Creencias para no perderte este contenido que puede cambiar tu historia. Hasta entonces, que tu generosidad diaria sea la llave que abre las puertas de tu prosperidad.